la práctica que vamos a ver el día de hoy, se percataron que decía que hoy cerraba a mediodía. Entonces, si hay algunos que más o menos van viendo cómo trabajo, ya saben que puedo modificar la fecha y lo puedo lanzar a la fecha que realmente es. Creo que yo me confundí, pensé que el 6 es la otra semana, no, sino que lo tiré a la fecha que sigue, creo que es 13. Entonces, la misma metodología ha sido y siempre va a ser en tanto a lo que es todo el seguimiento de actividades que vamos a hacer. Entonces, para eso, pues no hay ningún pierde, no hay trabajos y que en la parte investigativa o algo que hay que realizar, esta parte de modalidad, pues sí está dentro de cada una de las prácticas. Es dado cada uno de sus informes y conforme a la fecha que han entregado a la estructura que ustedes presentan, obviamente la parte del índice, toda la parte que ustedes le vayan agregando, en la parte de metodología, introducción, metodologías, si alguien pone marco teórico, pues está bien que está investigando. Y la parte de la metodología y la actividad que ustedes ejecutaron. Ahora la petición va a ser que ustedes salgan en la fotografía. Eso va a ser otra de las consideraciones que van a entrar a la hora de evaluación de los pequeños trabajos. Ustedes tienen que salir en las fotografías. Eso es lo nuevo de esta vez, que no está dentro de esta instrucción, pero va a estar modificado. Entonces, usted sí o sí tiene que salir en las actividades que usted ejecute. En este caso, pues los mecanismos eficientes son muy sencillos de elaborar, muy accesibles, salvo que uno viva en la zona 10 de Guate, pues no creo que pueda estar aplicando o consiguiendo micorrizas o todo el material que vamos a necesitar. Dentro de los ingredientes, pues van a encontrar ustedes desde cascarilla de arroz y algunos otros tipos de materiales como puede ser alimento de ganado, no sé, me fue el nombre de este grano molido, principalmente el maíz. Este puede usar, inclusive podemos utilizar hojarasca del bosque, entonces de todo puede ser útil. Y vamos la parte de melaza, aquellos que ya revisé, hay algunos que son muy aplicados y que están revisando ya los viendo, pues ya vieron qué materiales se van necesitando. En caso de melaza, pues podemos darlo con azúcar. En caso de cero, pues salen de leche por ahí, pero pues inclusive de leche en los que elaboran eso. Entonces, pero todo esto, pues es de ejecutar lo que tenemos en casa. Algunos vieron ahí que se elaboran en cantidad de toneles, pues podemos llevarlo a nivel pequeñito en una cubeta de 20 o 25 litros. Entonces, este proceso es muy importante en la parte de agricultura, que tiene cierto impacto que inclusive nosotros hoy en día pues no lo ejecutamos, dependemos mucho de los insumos que son muy externos. Y si bien tiene estos insumos que son fabricados, sí tienen y surten efecto de manera inmediata, pero igual de inmediato es todo el desgaste a nivel de suelo. Entonces, esta parte de micorrizas, perdón, y microorganismos eficientes tienen un efecto que tiene que ver con la parte de sostenibilidad del suelo. Entonces, recuérdense de proteger ese recurso para nuestra generación y la generación que viene. Entonces, mientras los muchachos se van agregando, apenas tenemos 30 compañeros, pues como les dije, no les notifiqué ni les avisé a qué hora íbamos a proceder el día de hoy en Messenger, pero yo espero que hayan revisado el resto de los muchachos o de sus compañeros, espero que hayan al menos revisado Educar. Entonces, los recomiendo, muchachos, revisar Educar. El caso del día lunes, pues yo creo que también pido disculpas que no hubo un tipo de información para ver qué íbamos a hacer el día lunes. Entonces, imagino, hay gente que está muy preocupada en lo que es las clases y pues principiar, que primero estuve viendo un par de trabajos en la escuela, yo me fui a la escuela sin saber el tiempo de cuál yo podía regresar, entonces yo iba a ver con ustedes de una vez lo que es microorganismos eficientes, pero no tenía este documento al menos recopilado, no tenía este documento, entonces, y yo llegué aquí como a las 2:30, entonces ya en lo que yo me iba a comer,
y luego iba a asignar las clases y ustedes también. No había un medio de cómo comunicarme con ustedes en Messenger. Ese día, pues desgraciadamente, las principales redes sociales cayeron y obviamente afectó a millones de personas a nivel del mundo. Entonces, los que están siempre atentos o los que ya conocen la metodología de este curso, si se conectaron a la 1:30 y vieron que no había algún tipo de clase programada o algún mensaje también envía Educar, entonces al menos ya saben aprovechar el tiempo, elaborar sus informes e inclusive subirlas. Entonces, lo que les voy a pedir mucho es su responsabilidad, ¿cierto? Que estoy tratando de promover un poco que ustedes gestionen su tiempo, que ustedes lean un poco más. Entonces, si se dan cuenta, no utilizo algún tipo de diapositivas o que yo explique imágenes. Entonces, les estoy compartiendo un pequeño extracto en internet, algo que yo he conseguido mediante diferentes fuentes. En este caso, pues voy a utilizar fuente de Katy, de Henry Agustín Acosta. Es una investigación que él ha realizado mediante micorrizas. Entonces, yo extraigo información que él ha utilizado, entonces es la que les voy a estar presentando. Y un par de manuales que están en la web que hablan en torno a la ejecución de cómo obtener microorganismos eficientes. Un video también con alguien que es muy representativo en lo que es agricultura orgánica, que es Jairo Restrepo. Hay videos en internet que duran 2 horas o 1 hora de capacitación de este señor, pero he buscado algunos extractos por ahí que son más pequeños, de 15 minutos, para que tampoco a ustedes les ocupe mucho en lo que es datos. Entonces, si ustedes pueden ir a la página de Jairo Restrepo, creo que así se llama, de YouTube, entonces tiene videos más largos. Entonces, esto va directamente a lo que es todo tipo de agricultura orgánica. Entonces, en lo que se están conectando ahí el resto, pues recordar nuevamente que ustedes estén atentos a la información que yo les comparta, en este caso, pues Messenger, y lo otro, pues mediante pues hubo un descontrol a nivel mundial y eso impidió que yo a la 1:30 siquiera les hubiera enviado un mensajito. Ustedes aprovechen el tiempo y hagan su informe de la práctica anterior. Entonces, la práctica anterior, los biopreparados, que todavía eh, el día viernes, si no estoy mal, vence la semana. Entonces, otra de las cosas, muchachos, si ustedes quieren sacar el 100% de cada uno de sus notas, procuren enviarlo durante la semana antes de que cierre la fecha oficial en Educar. Todavía hay una fecha extra una semana después. Es mucho tiempo. Yo creo que me estoy pasando del tiempo de darles a ustedes esa oportunidad. Entonces, para que ustedes tengan 2 semanas para entregar sus informes de estas prácticas. Lo que estoy evaluando, pues, es toda esa estructura, desde la parte de índice, el contenido y la parte, toda la estructura la estoy evaluando, la parte de fotografía. Entonces, ahora pues, va a evaluarse un poco más la parte de la fotografía, que ustedes estén tomándose fotos, inclusive aunque sea una selfie, de lo que ustedes estén ejecutando. Esto va a ser para que ustedes no busquen fotografías en internet y que las suban. Entonces, esto pues puede ser para aquellos que no le pongan mucho empeño a lo que es la parte de trabajo. Muy importante, y lo que me gusta a mí es que ustedes ejecuten las actividades, que ustedes tengan experiencias. Y de acuerdo a la parte de experiencias, me di cuenta dentro de los videos que ustedes subieron que muchos estuvieron dedicándose a lo que realmente estaban haciendo. O sea, algunos investigaron, otros realizaron ciertos descubrimientos, que está bien. Ahí algunos comentaban que aprovechaban todo su recurso en el hogar, en la parte de gallinas o de conejos, en los animales que ustedes tengan. También otros me contaban la experiencia de que creían que solo es hortalizas o solo los vegetales que nosotros consumimos en casa, sino que hortalizas, pues, no solo es un pequeño huerto, sino que habla de grandes extensiones. Puede ser un huerto de manzano, de durazno, un huerto de mango, un huerto de aguacate, café inclusive. Entonces son huertos, solo que la extensión es un poco más grande.
es el mismo proceso. Entonces, y en torno pues a agricultura ya engloba lo que es forestal, todo el bosque, engloba animal, todo, cada uno de los niveles del área pecuaria, y engloba la parte de vegetales comestibles, ¿no? También ornamental, recuérdense la parte de flores, medicinal también todo, lo engloba la parte de agricultura, pero horticultura es el sistema de siembra. Bueno, entonces, y hemos estado trabajando en relación a lo que es, en este caso, suelo. Entonces, pero todo esto repercute. Otra de las experiencias o de lo que me estuvieron comentando dentro de los videos es que se dieron cuenta también que acá se está trabajando cada uno de los cursos que ustedes vieron por separados, entomología, suelos y lo demás de los cursos, pues aquí está la parte de esas consideraciones. Todavía falta riegos, que es otro curso específico en relación a lo que es la distribución del recurso hídrico. Entonces acá lo que me interesa con ustedes pues es ver cada uno de los cultivos desde la parte de semillero, semilla, ver si es posible pues ver la mayoría de las familias de plantas y en este caso ver las tecnologías que se aplican en la parte de invernaderos, hidroponía y el cultivo en sí en suelo. Entonces ya está la mayoría. Y entonces, en relación a su evaluación, pues me gustó que algunos sí se dedicaron a la hora de realizar los videos, utilizando el lenguaje gestual, fue un poco más atractivo. Esa forma de cómo trataron de explicar algunos se vio que fue un poco como que realizaron el video en un 2x3, o sea, solo lo ejecutaron y para evaluarlos, pues yo tuve que ir a su tarea de establecimiento o de planificación y establecimiento de huertos y me di cuenta que no estaban haciendo lo mismo. A otros que no compartieron videos de del trabajo que estaban ejecutando. Entonces, eso fue lo que hizo que yo evaluara y fueran las notas que ustedes tuvieran por ahí. Entonces, otro me gustó algunos que en lo que estaban platicando, el huerto estaba, habían fotografías del huerto o imágenes del huerto, y hay otros que me imaginé, yo me di cuenta como que solo fue a un huerto de algún vecino y empezó a sacar el video, pero obviamente esto pues fue evaluado y fue visto de acuerdo a su planificación y a su primer trabajo, que es en relación perdón, el segundo, que es la implementación del huerto. Entonces, tuve que ir a ver para ponerles una nota. Entonces, si no hay más, si alguien tenga alguna duda o pregunta de temas anteriores, pues ahorita es el momento ideal para estar haciendo algo que sea de manera grupal. Pero recuérdense estar atentos a lo que es educar a las notificaciones. Si de mi parte no hay ninguna noticia, y en Messenger, como fue en esta parte, siempre les pido que aprovechen el tiempo para que ustedes puedan ejecutar sus tareas en, de mejor manera. Entonces, si yo no procuro o no les estoy exigiendo que ustedes hagan tareas en la madrugada o en la noche, y eso no es lo debido. Entonces, siempre trato de que ustedes hagan y aprovechen el tiempo. Vamos a ver. ¿Quién la está escribiendo? A ver si hay algo que quiera preguntar. Ah, sí, si ustedes quieren hacer un video y poner el link, es enhorabuena. Igual, todo medio de verificación es óptimo, pero tiene que ir acompañado del informe, ¿sí? Entonces, no se preocupe, el LIC e INC es lo mismo. Entonces, el licenciado es el grado académico, creo que todos somos licenciados. Ahora el título es ingeniero, no se preocupe. Bueno, revolviendo al tema, usted puede elaborar su informe y no poner fotografías, pero puede poner su link de fotografías. Entonces, yo creo que solo un trabajo acepté así que hizo un video, creo que fue ahorita o si no fue en otro grado, y hizo un video en vez de todo el informe. Pero recuérdense que también elaborar el informe es otra de nuestras competencias como agrónomos o como cualquier trabajador que realiza un informe del trabajo que efectúa. Entonces, ustedes pueden hacer su informe, no puede, si quiere no sube fotografías, sino que hay un link de video a YouTube, entonces yo lo veo y veo que existe el medio de verificación de que sí estuvo haciendo un trabajo.
Vamos a, excelente, vamos a ver lo que es microorganismos eficientes, EM. eh, pues, vamos a ver, y de microorganismos de montaña, todo esto, pues, que viene y tiene mucho que ver con lo que es la simbiosis de, entre la parte de todos los organismos que nosotros podemos conseguir en el bosque y en la parte de suelo y que estén asociados con la que es la parte radicular de todas las plantas. Entonces, esto, como les dije, puede ser a través de las eh, micorrizas, todos los hongos que nosotros conseguimos en el suelo. Entonces, no sé si ustedes han notado dentro de las hojarascas, nosotros vemos un micelio o un cultivo de hongos de color blanquito, donde aparece más dentro de la pudrición o el proceso de descomposición de la materia orgánica. Entonces, este es aprovechado, sea que nosotros cultivemos o nosotros los atrapemos, o sea que nosotros los vayamos a buscar micelio por micelio. Entonces, esta podemos nosotros efectuarlo mediante el cultivo. Nosotros podemos estar cociendo arroz blanco o cualquier tipo de arroz sin condimentos, sin sal. Nosotros la vamos a cocer como si fuera una comida ordinaria y nosotros vamos a estar llevando esta mezcla que nosotros hacemos dentro de un espacio donde exista hojarasca ya muy putrefacta, donde nosotros veamos estas micorrizas, este cultivo blanco o este micelio de hongos, donde está como que tratando de poblar. Nosotros la colocamos ahí, la tapamos con toda la hojarasca que existe ahí y vamos dentro de 2 semanas y en ese lapso, pues ese arroz que hemos cocido, así puede acaparar todas estas micorrizas, todo este tipo de organismos, para que nosotros las vamos a colectar y hacemos el proceso de cultivo. Y las instrucciones de los procesos de cultivos pues están mediante los documentos que están adjuntos en esta asignación. Voy a trabajar voy a bajar. Bueno, los microorganismos eficientes, esto pues, este documento igual usted puede leerlo detenidamente o puede que ya lo haya revisado. Entonces, estos microorganismos o el término EM, pues viene debido a las siglas en inglés de como tal, pues eficiente y microorganismos, pero en inglés va. Esta está en español, no se preocupen cómo es que se pronuncia. Entonces, este contiene todos los microorganismos seleccionados. Esto siempre incluye la parte de hongos que no está numeradas en este pequeño documento, pero también hay bacterias, ácidos lácticos y levaduras, y un número de bacterias fotosintéticas, actinomicetos y otro tipo de organismos, pues aquí entraría la parte de hongos. Todos estos pues tienen una gran compatibilidad y pueden coexistir en un cultivo líquido según esta fuente. Entonces, estos microorganismos de montaña se aplican en forma de una mezcla líquida que se produce a través de un proceso de fermentación. Acá es donde nosotros utilizamos nuestros bioreactores que aplicamos dentro de el proceso de fermentación o el proceso de vino. Entonces, si se dan cuenta, no solo es útil dentro del cultivo o dentro de la fermentación alcohólica, sino que nosotros podemos utilizarlo para obtener este medio de cultivo. Entonces, recuérdense que para tanto a lo que es obtener té, en lo que es obtener los fermentos alcohólicos, en lo que es los purines sea de ortigas, sea de excretas animales, y en este caso, pues microorganismos de montaña, pues los obtenemos a través o de manera anaeróbica, no necesitamos oxígeno para realizar este proceso, pero sí, nuestro reactor debe evitar el ingreso de esto. Entonces, nuevamente, necesitaríamos en este caso vamos a ver, una trampa de aire que es un, esta pues que evita el ingreso de oxígeno. Entonces, así es una válvula unilateral, o sea que solo saca CO2, pero no deja ingresar el oxígeno. Esto para que nuestro reactor no vaya a explotar.
Esto, como les dije, pues ya ustedes lo ejecutaron dentro de la parte de agricultura, perdón, de agroindustrias. Y si ustedes pudieron hacer su purín como parte de de los productos biológicos, pues ustedes sería la tercera que ustedes irían a ejecutar. Entonces, materiales, como les digo, una cubeta de pintura, una botella de estas de agua pura, entonces la que ustedes puedan estar ejecutando. Entonces, aquí y el profesor Iga de la Universidad de Kyushu de Japón, Okinawa, entonces, o también es otra de las fuentes de cuál habla este documento, pues empezó el desarrollo de estos microorganismos eficientes para obtener esos productos. Esto, este producto pues fue más desarrollado y más, como que, como te digo, ¿no? Más refinado, y esto pues fue inicialmente sirvió como para utilizarlo en una agricultura alternativa de los productos químicos agrícolas, como que se buscó primero que fuera, por decirlo así, agricultura, de una agricultura orgánica, pero hoy en día pues tiene, además de ser un producto amigable, lo que es la parte ecosistémica, puede ser, puede tener auge estos días para ser utilizados en vez de los productos agrícolas químicos que están repercutiendo demasiado en la parte de nuestro ecosistema y la parte de suelos. Entonces, desgraciadamente, pues solo eso podemos conseguir en la parte de productos agroquímicos. Entonces, esto, pues, su uso se ha extendido en diferentes aplicaciones en la parte del medio ambiente, en la parte de industria, inclusive salud. Entonces, estos EM, como son denominados los organismos, microorganismos eficientes, se pueden considerar una tecnología natural que no tiene efectos adversos sobre las plantas, animales y seres humanos, inclusive sobre el medio ambiente. Entonces, estos microorganismos de montaña son los que son capturados de primera mano y ya fermentados en un ambiente líquido, van a ser microorganismos eficientes. Son dos connotaciones y se van a dar cuenta que una se va a denominar como EM y la otra MM. Entonces, vamos a ver, se ha extendido. Esta se puede utilizar en diferentes ámbitos. Esta pues previene la corrosión de materiales inorgánicos, ayuda a la fermentación de materia orgánica, se puede utilizar en aboneras, se puede utilizar en el área agrícola. Esto también puede ser consumido por los animales para tener eh, ciertos beneficios en lo que es la producción tanto de leche, en la producción de carne, en hogares también se puede utilizar en el tratamiento de aguas residuales, aguas contaminadas y estos, como lo decía aquí en la parte de arriba, no existe efectos adversos en lo que es la parte ecosistémica. Vamos a ver nuevamente, en la agricultura los EM se han utilizados para enriquecer el suelo y producir cultivos de calidad, sanos y con mayor rendimiento, con menos enfermedades o plagas en el uso de agroquímicos agrícolas. Entonces, igual en ganadería tiene sus aplicaciones en lo que es malos solares, reducir plagas de insectos y enfermedades, y también en lo que es aumentar la fecundidad y la inseminación artificial. Entonces, espero que este término ustedes ya lo conozcan. Y mejorar la calidad de carne, lácteos y huevos. Entonces, dentro de los videos de Jairo Rastrepo que yo compartí aquí, él habla de al menos un número estimado de todo este impacto que tiene la parte de ganado. Él hablaba en lo que es el consumo de los microorganismos de montaña, tanto sólidos y como la parte líquida. Si ustedes notaron, si alguien revisó ya este documento, para obtener estos microorganismos eficientes, puede elaborarse y es elaborada en dos pasos. Una fase sólida, donde nosotros la vamos a elaborar compactando diferentes tipos de materiales, y dentro de un mes o un tiempo específico vamos a fermentar ese proceso en un medio acuoso, un medio líquido. Entonces, para ámbitos de este ejercicio, únicamente va a estar en, en la actividad va a ser la elaboración de microorganismos de montaña sólidos. No va a poder ejecutarse microorganismos de montaña líquido, pero sí va a quedar
como que ustedes lo prueben a posterioridad, que ustedes experimenten con este proceso. Dentro de un mes, depende de cómo se haya ejecutado sus microorganismos de montaña o cómo se hayan cultivado, pueden fermentarlo y utilizarlo dentro de cualquier tipo de cultivo que ustedes tengan, o si no, en un jardín. Entonces, principalmente el objetivo de esta tarea es que ustedes lo ejecuten, nada más microorganismos de montaña sólidos. Entonces, porque eso es lo único que da tiempo en la elaboración del informe. Entonces, los EM, ustedes van a encontrar en este párrafo todas las aplicaciones que tiene los microorganismos de montaña. ¿Cómo funcionan los microorganismos de montaña o los microorganismos eficientes? Pues aquí existen ciertas interrogantes que al final dentro del documento pues, buscaban a partir de diferentes fuentes explicarlo. Entonces, ¿cómo puede la aplicación de EM al suelo aumentar el rendimiento y la calidad de los cultivos? Pues si nosotros vamos en la parte de suelo y vamos a notar que existe cierta y gran interacción entre todos los microorganismos y que éstas obtienen ciertos beneficios con esa asociación. Entonces, si vemos un bosque, el bosque no tiene fertilización química, no existe ni un plan de fertilización, no existe tampoco un plan de control de plagas, tampoco existe lo que es un plan de riegos. ¿No? Entonces, llevado a lo que es agricultura convencional, nosotros requerimos hacer ese proceso y ¿por qué no? Aprovechar cómo el suelo de manera natural busca completar todos estos procesos. Obviamente, en un cultivo muy exigente y muy intensivo va a ser poco probable implementar este proceso, pero dentro de lo que es agricultura orgánica o un cultivo un poco más permanente, donde existe asociación de cultivos, donde existe diferentes, también considera la parte biológica y cada uno de esos efectos que tienen, siempre viéndolos de manera activa, pues podemos estar haciendo y aprovechando todo el efecto ecosistémico dentro de la parte de agricultura. Entonces, si bien en agricultura intensiva no puede aplicarse al 100%, pero sí se puede implementar para que sí tenga cierto efecto en lo que es la parte de plagas y, y enfermedades. Entonces, en agricultura intensiva nosotros eliminamos todo tipo de materia, eliminamos todo tipo de cobertura de suelo y ejecutamos cultivos a diferentes marcos de plantación. Entonces, obtenemos un suelo descubierto, siempre estamos eliminando todo lo que es la parte de cobertura vegetal. Entonces, no hay cobertura vegetal y solo estamos directamente a lo que es el cultivo. Entonces, si ya el cultivo establecido en sí está propenso al ingreso de plagas y enfermedades porque es solo un cultivo. Entonces, ese cultivo las plagas van a encontrar servido todo las plantas que nosotros cultivamos. Entonces, alternando los procesos de manejo integrado de plagas, todas las actividades que conlleva el manejo integrado de plagas, y utilizando microorganismos de montaña como un tipo de control, en este caso biológico, podemos al menos contrarrestar un poco en la parte del control de plagas y enfermedades. Entonces, aquí abajo busca tratar de justificar el cuestionamiento que está arriba. Entonces, otra de las preguntas que tiene aquí arriba, ¿cómo los microorganismos eficientes pueden proteger las plantas contra patógenos y enfermedades? Entonces, mediante las aplicaciones que nosotros efectuamos, la presencia de estos microorganismos en el ambiente líquido que vayamos a esparcer, van a surgir algún tipo de efectos. Pero qué bueno que la agricultura fuera un poco permanente, como si fuera un pequeño bosquecito. Entonces, en el bosque se aplica naturalmente, pero en caso de agricultura, pues como nosotros estamos mediante ciclos y estamos eliminando material vegetal a cada cierto tiempo, pues va a ser un poco más constante y van a encontrar que dentro del documento recomienda dentro de 4 a 6 aplicaciones en cada año para que tenga algún tipo de efecto. Entonces,
Eso es uno de las desventajas que tienen la aplicación de productos, en este caso biológicos, está en torno a lo que es, en lo que es productos químicos. Entonces, es difícil y nunca debería compararse un producto biológico con un producto químico, porque los dos tienen un efecto totalmente distinto. Vamos a ver, ¿puede la aplicación de EM aumentar la supresividad del suelo contra patógenos? Eh, y como tal, se tienen ciertas teorías en cuestión a lo que es cómo actúan este tipo de productos en el caso de EM. Entonces, la teoría de supresión del suelo a enfermedades, esto quiere decir que los microorganismos de montaña eh, o eficientes suprimen a las enfermedades mediante, primero, el agente patógeno no puede establecerse. Entonces, los microorganismos de montaña pueden estar alterando a estos patógenos y puede y que no encuentre el espacio idóneo para establecerse o propagarse o, en el ámbito de que pueda afectar a nuestro cultivo. En el siguiente, pues el agente patógeno no está presente, perdón, está presente, pero no puede causar enfermedad. Entonces, los microorganismos de montaña pueden tener cierto efecto en lo que es la parte activa de los patógenos y que ésta pues no pueda presentarse como una enfermedad que pueda dañar a nuestro cultivo. Y la última, el agente patógeno causa enfermedad, pero disminuye por el policultivo. Entonces, como les decía, el bosque, como un ejemplo de una permanencia y con gran diversidad y siempre con ciclos diferentes a tanto a lo que es agricultura intensiva, eh, en un policultivo pues se tiende a que el organismo se pierda en diferentes cultivos, inclusive en diferentes aromas, diferentes colores y pueda confundirse y perderse a la hora de atacar ciertos cultivos. En cambio, en lo que es agricultura intensiva o monocultivo, el, la plaga tiene servido y la planta lo tiene en bandeja de plata y él hace y deshace dentro de, sea a nivel suelo, sea a nivel tallo, sea inclusive en la parte foliar. Entonces, por eso es que en agricultura nosotros no debemos de sembrar plantas o muchas plantas en un espacio reducido. Siempre tendemos a hacer eso. Nosotros, en cuanto más plantas alcanzan en el terreno, pues mejor para nosotros. Y en cuanto más hojas, en cuanto menos podas hagamos, pues más bonito, ¿verdad? Se tiene un montón de frutos, pero nosotros estamos haciendo, creando las condiciones para que la planta, la plaga o el patógeno en la planta pueda esparcerse un poco más. En cuanto más hojas, en cuanto menos podas, tenemos poca aeración, y tenemos poca luminosidad, tenemos mayor humedad relativa, pues mucho calor, y la plaga pues se va a propagar un poco más rápido. En cambio, si realizamos las actividades culturales, toda esa cabalidad, en cuanto más distanciamiento, la plaga le va a ser un poco difícil moverse de un lado a otro. Y no digamos la parte de control complementaria, que siempre va en torno a lo que es distorsionar cada uno de los sentidos de los patógenos y esta se pierdan. Entonces, como tal, todo tiene que ser de manera integral para que el manejo de un huerto sea rentable, que se reduzcan los costos y tener siempre buenas experiencias. Entonces, también existen otras teorías en relación a cómo trabajan los microorganismos de montaña. Entonces, esta teoría de la energía orgánica, pues dice que la materia orgánica que está agregada en el suelo son sometidos a descomposición por microorganismos, pues esta libera gran parte de sus nutrientes requeridos por las plantas. Y en la teoría de la energía orgánica, las enmiendas orgánicas son fermentadas por diferentes especies como lactobacillus y otros microorganismos productores de ácido láctico, lo cual funciona como agente altamente estabilizador. Estos suprimen microorganismos patógenos, incrementan y aceleran la transformación de la materia orgánica. También uno de los ácidos orgánicos más efectivos son bueno, estos forman quelatos complejos estables con iones metálicos. Entonces, si se dan cuenta, pues cierta interacción es en la parte de suelo, que en agricultura intensiva nosotros siempre tratamos de quemar mediante
diferentes tipos de fertilizantes, de insecticidas, y pues desgraciadamente en ese suelo pues al final la dejamos pobre o inerte, pero en la parte del ecosistema como tal, pues cada organismo tiene una actividad en sí y que beneficia a la planta. Entonces, en la parte de microorganismos de montaña, pues vamos a encontrar micorrizas. Este término micorrizas hace referencia a una simbiosis o una ayuda o un apoyo entre hongos y raíces de plantas. Las plantas estas, pues, mediante la fotosíntesis pueden obtener hidratos de carbono o azúcares que los hongos no pueden procesar como tal o no pueden elaborar y los hongos como tal no pueden elaborar sus alimentos. Pero ellas aprovechan cada uno de estos elementos que producen las plantas y estas les devuelven, eh, como si se dan cuenta aquí, pues cada una de las discomposiciones de ese tipo de la disminución de la materia orgánica. Los hongos descomponen la parte de materia orgánica y también esto pues es aprovechado por las plantas. Si se dan cuenta, esta asociación que tienen plantas y hongos son lo que hace referencia a lo que es teoría de la energía orgánica. Entonces, si alguien quiere conocer un poco más de esto, pues puede investigar el término micorriza dentro del buscador y van a encontrar cómo surte este efecto en en la asociación entre planta y hongos. Entonces, y estos hongos, pues, son los que nosotros vamos a estar colectando, cosechando, y el proceso de fermentación ya libera diferentes otros organismos que vamos a estar aprovechando. El siguiente, o la siguiente teoría del equilibrio de la población de microorganismos en el suelo, pues está relacionada a la incidencia y severidad de enfermedades y plantas que dependen de las condiciones químicas, físicas, microbiológicas del suelo en función de la labranza, la fertilización y la aplicación de pesticidas, los cultivos, la rotación, el monocultivo y policultivo. Así también tiene que ver con lo que es la susceptibilidad y resistencia de cultivos a enfermedades. Esta influye mucho en la población microbiana del suelo y la complejidad y la diversidad. Vamos a ver. Entonces, principalmente nosotros ejercemos cierto o nuestra intensidad de acuerdo a cuánto trabajemos en un recurso suelo. Eso también tiene mucho, repercute demasiado en lo que es cada uno de los microorganismos que están presentes en el suelo. Como les digo, si nosotros eh, en cuanto más movemos el suelo y en cuanto más lo compactamos, eh, tendemos a suprimir un poco o a reducir la población de estos tipos de microorganismos, no digamos con la aplicación de diferentes fertilizantes, inclusive o productos químicos. Entonces, y del otro lado, pues en cuanto más abundan, cada uno tiene ciertos efectos en lo que es cada uno de las plagas y las enfermedades. Aquí van a ustedes encontrar temas como lo que, o organismos como lo que son tricodermas, penicillium, pseudomonas, eh, estos como lactobacillus, también levaduras y bacterias, que estas digieren diferentes tipos de procesos o de materias orgánicas que están en el suelo y que las plantas pueden estar aprovechando. ¿Saben? Y cada una de estos microorganismos tiene un efecto sobre diferentes hongos. Entonces, ustedes como van a dar cuenta, aquí tenemos información de lo que es Fusarium, Pythium, Phytophthora, Verticillium. Cada uno de estos están muy presentes dentro del cultivo, específicamente monocultivo. Ya me imagino que se habrán topado ya con pudrición radicular, pudrición de tallo. En la parte foliaria tenemos problemas en la relación foliar y no digamos en la parte de frutas. Entonces, cada uno de estas pueden ser controladas con bacillus o algún tipo de tricodermas que las conseguimos con lo que son los microorganismos eficientes y microorganismos de montaña. Qué bonito sería que mediante este tipo de trabajos o como le digo yo, exista o se produzca insumos agrícolas que sean de este tipo. Y creo que ya los existen hoy en día. Nosotros podemos conseguir ya productos
biológicos que son a través de microorganismos de montaña, y eso está bonito. Entonces, la composición microbiológica de estos EM y EM, estas pues contienen una mezcla de diferentes tipos de microorganismos, como tal, levaduras, bacterias fotosintéticas y bacterias de ácido lácticas. Estas siempre que tienen gran beneficio sobre las plantas y, no digamos, el ecosistema. Esto pues mediante la obtención mediante un proceso de fermentación o un proceso anaeróbico. Se producen sustancias bioactivas. Esta tiene mucho que ver con lo que es la competencia y el antagonismo con patógenos, o sea que buscan controlar estos patógenos. Estas también ayudan a mantener el equilibrio natural entre los organismos que conviven dentro del entorno, obviamente buscando siempre un camino positivo para lo que es directamente el ecosistema. Microorganismos de montaña que están más presentes, pues tenemos bacterias del ácido láctico, lactobacillus, estas producen ácido láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos desarrollados por las bacterias fotosintéticas y las levaduras. El ácido láctico, como agente altamente estabilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa y acelera la transformación de la materia orgánica. En un medio natural, pues es lo que hay, o sea, es lo que existe. Tenemos también levaduras, Saccharomyces y otro tipo de especies de levadura. Estas sintetizan sustancias bioactivas antimicrobianas y sustancias útiles para las plantas, tales como son las hormonas, enzimas que ayudan a promover la división celular. Todo ello, pues, a partir de los aminoácidos y azúcares secretados por las bacterias fotosintéticas. Entonces, pues, levaduras nosotros la podemos utilizar para promover la división celular, enraizar, dividir plantas. Nosotros la podemos estar utilizando. Entonces, la primera, pues suprimir algún tipo de patógenos. La segunda, podemos utilizar y, las hormonas o enzimas que estas promueven para propagar diferentes plantas. Tenemos bacterias fotosintéticas, como no logro pronunciar este nombre. Son un grupo de microorganismos independientes y autosuficientes que sintetizan aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares que promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas y reducen la producción de gases sulfurosos y amoniacales generadores de malos olores. Entonces, esta tiene efecto directamente a lo que es el tratamiento de aguas residuales. Entonces, el agua que nosotros utilizamos o lo que servimos o lo que ocupamos en el hogar pueden ser tratados, pueden ser llevados a un medio eh, 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 líquido limpio de toda la materia orgánica que y que nosotros desechamos. El proceso final en la parte líquida, sin toda la parte de lodo, podemos obtenerlo casi limpio, pero si nosotros ejecutamos un proceso de curado, en este caso mediante bacterias fotosintéticas, podemos reducir la parte eh, de estos gases, inclusive en la parte de nitratos y fosfatos, para tener un poco más limpia el agua y de esta forma desecharlo y en el medio natural y que nos tenga efectos en las aguas que tenemos y en el manto freático, inclusive en cuerpos de agua como lo que son lagunas o lagos. Entonces, si se dan cuenta, pues estos microorganismos pues son muy benéficos en la parte ecosistema, en la parte de la salud, en la parte humana e inclusive en la parte animal. Entonces acá nuevamente habla de las aplicaciones de los EM y M en residuos sólidos y aguas, pues como lo había mencionado, en aguas sucias o servidas, pues puede ejecutar un proceso de depuración específicamente en lo que es malos olores, espacios sulfurosos, gases sulfurosos y también la parte de fosfatos y nitratos. En semilleros, aprovechando la división celular, pues promover, hacia abajo está, tenemos los siguientes efectos, pues aumenta la velocidad y porcentaje de germinación de semillas, aumenta el vigor y crecimiento de tallos y raíces, incrementa las probabilidades de supervivencia de plántulas.
Entonces, esto pues, puede aplicarse a nivel semillero, ya en plantas establecidas, aumenta la resistencia natural de las plantas contra plagas y enfermedades, mediante los efectos que se mencionaron con anterioridad. Consumir los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, reduciendo la producción de organismos patógenos, incrementa el crecimiento, calidad, productividad de los cultivos, promueve la floración, fructificación y maduración por sus efectos hormonales en zonas meristemáticas, incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor desarrollo foliar, pues en suelos específicamente es mantener toda esa parte de microorganismos que nosotros hemos dañado con toda nuestra actividad, pues aquí como tal habla de los efectos sobre las condiciones físicas del suelo, acondicionador, mejora la estructura de agregación de las partículas del suelo, reduce la compactación, incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración del agua. Tenemos los efectos en las condiciones químicas del suelo, pues mejora la disponibilidad de nutrientes, solubilizándolos, separando las moléculas que los mantienen fijos, dejando los elementos disgregados en forma simple para facilitar la absorción por el sistema radical. Y este proceso, pues ustedes ya no sé si ya lo vieron o lo están viendo dentro de lo que es edafología, inclusive dentro de lo que es fertilización. Existen cursos específicos de esto. Efectos en la microbiología del suelo, suprime y controla la población de los microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo por competencia. Entonces, este, tenemos también manejo de desechos sólidos y orgánicos, entonces siempre reduciendo malos olores, aprovechar eficientemente los desechos animales en el caso de que se creen aboneras. Y tenemos promover la transformación aeróbica de compuestos orgánicos, evitando la descomposición de la materia orgánica por oxidación, en la que se liberan gases generadores y molestos. Entonces, como tal, nuevamente sulfuros amoniacales y mecaptanos. Entonces, podemos utilizarla para diversos procesos, no solo queda en la parte de horticultura o agricultura, sino que está en el proceso animal, que engloba agricultura, en la parte de ecosistémica, en lo que es desechos de todo, sólidos, desechos específicamente orgánicos y desechos servidos, o sea, en la parte líquida. También evita la proliferación de insectos como moscas, microorganismos en este caso pues son patógenos, mejora la materia orgánica como fertilizante. Nuevamente, cuando se realiza un proceso de abonado, podemos estar utilizando ya elaborado para acelerar los procesos. Acelera el proceso de descomposición de compostaje, nuevamente abonera. Entonces aquí se tiene un pequeño cuadro, pues efecto de las características y mecanismos de los EM según diferentes autores. Entonces eso lo va a pedir que lo vayan a leer detenidamente. Solo es una imagen que logré copiar de allí. Entonces, casi que está haciendo referencia a lo que arriba se mencionó. Entonces, las diversas fuentes del documento donde se trajo y el proceso de elaboración de microorganismos de montaña que ustedes van a ejecutar, pues va a estar directamente relacionado a lo que ustedes tengan a la mano. Si alguien encuentra aquí que hay que comprar melaza o hay que conseguir melaza, pues se suplementa, eh, se suplanta, perdón, con azúcar. Entonces, dependerá del tamaño entre una libra a unas 5 libras de azúcar. Entonces, en cuanto más dulce o es el medio, pues es más alimento para este tipo de organismos. Ustedes van a encontrar desde cascarilla de arroz, hay otro producto que no me acuerdo que es alimento para ganado, que es el triturado de grano. Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Pero si alguien consigue este triturado de maíz específicamente, o trigo, o cascarilla de trigo, todo, inclusive restos vegetales de trigo, restos de esta paja o los que se utilizan en ganado, si alguien lo consigue, pues puede utilizar. Si no, solo quedarnos con lo que es hojarasca. Hojarasca bien compactada con cada uno de estos elementos, sea si se consiga suero o no se consiga, no hay ningún inconveniente. Él, lo que hay que, si quiera ejecutar es el cultivo de estos microorganismos de montaña, específicamente micorrizas, todo este
este cultivo o este hongo blanco que nosotros encontramos en un bosque, en un espacio donde existen hojarascas muy densas, muy gruesas. Si yo espero que lo vean ustedes en el medio donde ustedes se encuentren, salvo de que ustedes se encuentren en en una ciudad y que sea muy difícil ir hacia un bosque. Entonces, tan siquiera con esto ustedes vayan a ir a dar una vuelta en el bosque, se distraigan un poco para ejecutar esta actividad. Solo elaborar la parte sólida. Entonces, aquí habla de dos pasos. Tenemos el primer paso, pues requiere la corrección de este mister en el bosque, es este hongo blanquecito. No es un hongo como tal lo conocemos, sino que es muy blanco, no tiene sombrerito. Ustedes van a encontrar las imágenes dentro de los manuales y ejecutar esa pequeña siembra. No van a obtener resultados hasta dentro de un mes y, y por ende, pues solo es la ejecución, el informe que ustedes van a presentar. Tenemos la segunda fase, que esta pues va a estar, si ustedes quieren experimentar, sería bueno que ustedes experimentaran una vez obtenido este cultivo, un pequeño pastel de micorrizas, que este cultivo ya haya eh, tratado de poblar, que nuestro sustrato va a quedar un poco más blanco. La vamos a llevar a elaborar un tipo de purín, un tipo de fermento o un tipo de té, obviamente con las mismas, con un, frasco hermético, con una válvula de evacuar CO2 y dentro de otro nuevo mes tendremos un líquido que es ya con los organismos de montaña activados y que son aplicados en lo que es diferentes cultivos para que surtan los efectos que arribita se mencionaron. Entonces, como tal, alguien si quiere puede hacer 160 litros, si alguien también puede hacerlo en una cubeta de 25 litros o un poquito más pequeño. Pero el objetivo es que ustedes ejecuten todo esto, que ustedes saquen fotografías y que se haga el proceso de informe. Entonces, si alguien no puede hacerlo porque no puede salir a lo que es la parte de bosque o no le queda un bosque cerca o si no encuentran estos micelios, siempre está la opción de una investigación como se realizó en los cursos anteriores, solo que esta va a tener una ponderación diferente, entonces no va a ser la misma en el proceso de elaboración. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, solo el paso número uno. El paso número dos no les va a dar tiempo a informar y sería bueno que ustedes lo ejecuten ya por su propia cuenta, solitos, dentro de un mes, después de que ustedes ejecuten el cultivo de micorrizas. Entonces, para que ustedes no se confundan, no vayan a estar viendo que no da tiempo o si no, estén intentando de hacerlo sin tener el cultivo establecido, que va a ser más o menos, va a llevar un mes. Entonces, ustedes pueden usar, no sé, un galón más o menos para hacer su cultivo, o si no, 25 litros. Entonces, eso es la información, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, como siempre, el viernes ustedes tienen para ejecutarlo y espero que ustedes puedan realizarlo. No lleva mucho tiempo solo conseguir estos microorganismos. Entonces, aprovechar el tiempo. Ahorita, si alguien después de esta sesión le quiere hacer con un bosque, empezar a buscar o empezar a hacer su bioreactor, tenerlo listo para el viernes y en lo que ustedes tengan el curso a las 10:30, pues ir al bosque, ir a empezar a buscar micorrizas. Inclusive voy a cargar ahorita y para que veamos cada uno de los manuales. Entonces, el manual que ustedes van a estar elaborando, vamos a ver, específicamente es uno que se llama, es de JICA. Entonces, ahorita la voy a cargar, muchachos. Entonces, dudas, preguntas, siempre quisiera que hicieran preguntas. Entonces, aquí está, son varios manuales, unas son en la fase sólida y otra está en la fase
líquida. Entonces, lo que van a hacer ustedes solo fase sólida, no dice ahí todavía, pero sí es la fase sólida. Entonces, aquí está la parte informativa. Este es el micelio que yo les estaba hablando. Es una pequeña población de hongos que tiene simbiosis con las raíces de las plantas. Este micelio es, aquí vamos a encontrar los hongos que nosotros vamos a estar empezando a cultivar. Una vez cultivadas, pues vamos a tener al final de cuentas, espero que se consiga por aquí. Tiene que haber una imagen final. Ah, bueno, aquí están los dos procesos. Eso está bonito. Pensé que no te iban a estar los dos. Entonces, si ustedes seguían el documento de JICA, esta tiene los dos procesos. Entonces, vamos a ver, aquí tiene la parte de microorganismos sólidos después de 15 días. Lo ideal sería de un mes. Vamos a ver los materiales. A ver, ¿dónde estamos? Ah, sí. Microorganismos de montaña, semolina de arroz, puede ser también semolina de maíz, sémola creo que se llama, sémola de maíz, afrecho, también no está, perdón, en este documento no está, alguien que consiga afrecho, y si no existen esto, pues ustedes pueden utilizar las hojarascas del bosque mismo, hojarascas eh, que consigan material vegetal, solo esto vamos a realizar el mismo proceso que compactación, hay que presionar. Melaza pues se puede sustituir con azúcar. Un barril de plástico pues puede ser de 200 o puede ser de 25 litros, puede ser más pequeño, ¿verdad? Entonces, desde lo que si alguien consigue semolina o cáscara de arroz, sémola de maíz, afrecho también, en los agroservicios hay afrecho. Entonces hay un par de libras, unas 5 o 10 libras, y esperar y este proceso tiene que ser también anaeróbico. Entonces aquí se encuentra el barril, en este caso pues no tiene una, una salida de CO2, pero también sí la podemos ejecutar. Ahora este documento pues tiene la fase líquida, se hace el té y se deja tapado durante un mes para obtener el microorganismo de montaña líquido. Si en algún día o en un futuro alguien establezca una empresa en relación a productos biológicos y utilizar microorganismos de montaña, microorganismos eficientes, esto sería una buena alternativa en torno a lo que hoy en día se tiene, pues recuperar el suelo, utilizar alternativas para no contribuir a descomponer el recurso suelo. Entonces, como les mencioné, los productos biológicos ya existen empresas que venden microorganismos de montaña para el control de microorganismos. Entonces, dudas, preguntas, muchachos. Si no hay, pues doy pie a que ustedes puedan planificar este proceso y ejecutarlo el día viernes. O el tiempo que ustedes quieran ejecutar, siempre y cuando aprovechando el tiempo que yo les doy, revisando las fechas, no procuren no dejar todo a última hora, procuren entregar todas sus tareas porque fechas son fechas y estamos. Lo bueno de educar es que ya no les deja subir tareas y ya pasan las fechas, entonces ya no me quebro la cabeza yo en ver fechas o ponerle cero ya con el trabajo entregado. Entonces, ahí estamos muchachos, ustedes pueden colgar la llamada y empezar a planificar esta actividad, leer también, eso es bueno para que ustedes lean cada uno de esos manuales. Entonces, ahí estamos.